Antes de comenzar la historia, déjanos saber desde dónde estás viendo dejando un comentario abajo. Si disfrutas este video, no olvides darle me gusta y suscribirte. Que tengas un día maravilloso. Disfruta la historia. El primer día de una pasantía siempre es un evento memorable, ya sea porque todo sale perfectamente o porque todo sale terriblemente mal. Para Eliza Martin, las cosas ya estaban yendo mal antes de que siquiera pusiera un pie en el edificio de Dax Corp. Primero, el autobús se descompuso, luego el taxista tomó la ruta equivocada y, para colmo, su tacón se quedó atascado en una rejilla en la acera justo frente a la entrada del edificio. Ahora, llegando tarde y con el cabello pareciendo un nido de pájaros después de luchar contra el viento camino al trabajo, Eliza corrió por el vestíbulo hacia el ascensor, que estaba a punto de cerrarse. «Espera. Sujétalo», gritó mientras corría como cohete por el vestíbulo. En el último segundo, se coló por las puertas del ascensor, pero su impulso fue tan fuerte que chocó directamente contra un hombre alto en un traje oscuro que estaba distraído con su teléfono. «Oh», exclamó Eliza al chocar con él. «¿Qué?». Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de soltar un gruñido de dolor. Eliza le había pisado fuerte el pie. ¡Ay, ay, ay! Eliza retrocedió, agarrándose a la pared del ascensor para sostenerse. El hombre, aún en shock por lo que acababa de pasar, miró su pie y luego a Eliza con una expresión de pura incredulidad. «¿Me pisaste?». «No fue intencional», Eliza levantó las manos. «Pero si te hace sentir mejor, mi pie también duele». Antes de que pudiera responder, su teléfono, que había salido volando de su mano por el impacto, golpeó el suelo del ascensor con un fuerte ruido. «Oh no». Eliza recogió el teléfono, rezando para que aún estuviera intacto. El hombre lo arrebató, le lanzó una mirada cortante y dijo fríamente, «Fantástico. Ahora mi teléfono también ha tomado un vuelo en solitario». Eliza soltó una risa nerviosa. Al menos sobrevivió, ¿verdad? Los teléfonos modernos son bastante resistentes. Él presionó un botón lateral y la pantalla parpadeó. «Rota». Eliza contuvo la respiración. «Bueno, supongo que tu teléfono ahora tiene un diseño único, hecho a medida por el impacto». El hombre soltó un suspiro profundo y se frotó las sienes, intentando mantener la calma. El ascensor seguía subiendo cuando de repente dio una sacudida y se detuvo abruptamente. Las luces parpadearon. Silencio total. Eliza tragó saliva. ¿Es esto parte de la decoración? El hombre ignoró la broma y presionó impacientemente el botón de emergencia. El ascensor se detuvo, dijo, claramente intentando mantenerse compuesto. Eliza abrió los ojos de par en par. «Sí, lo noté. Mi primer día y ya estoy atrapada en un ascensor con un desconocido. Esto tiene que ser un castigo divino por derramar café en mi currículum». El hombre le lanzó una mirada sospechosa. «¿Cómo derrama a alguien café en su propio currículum?». «Oh, fue un accidente». Pero afortunadamente, Recursos Humanos solo leyó la mitad antes de que la tinta se corriera. Eliza sonrió. «¿Y tú? ¿Cómo terminaste aquí?». Él levantó una ceja. «Yo, tomé el ascensor». Ella suspiró. «Vaya, ¿en serio?». Nunca lo hubiera adivinado. El hombre miró al techo como si pidiera paciencia al cielo. «Trabajo aquí». «Oh, entonces debes conocer el protocolo de salida de emergencia». «¿Qué hacemos ahora? ¿Gritamos pidiendo ayuda? ¿Enviamos señales de humo?». «Esperamos», respondió secamente. Eliza cruzó los brazos. «Eso es aburrido». «Bueno, estamos en un ascensor, no en un programa de comedia». Sus ojos se abrieron de par en par hablando de eso. «¿Te gusta la comedia en vivo?». El hombre la miró como si ella acabara de preguntarle si era un extraterrestre. «No». «Oh, qué lástima. A mí me encanta. Hay un comediante que hace chistes sobre reuniones corporativas. Es brillante».
Dice que los jefes siempre dicen, maneja esto por correo, pero nadie responde los correos. ¿Alguna vez has ignorado correos? Hablas mucho. Hablo mucho cuando estoy nerviosa, admitió Elisa, frunciendo el ceño. Mi cerebro cambia a modo de radio AM y empieza a transmitir cada pensamiento que tengo. Eso es un problema. Yo diría que es un talento no reconocido. Finalmente, el intercomunicador crepitó y la voz de una recepcionista resonó por el altavoz. Señores, tuvimos un pequeño fallo. El ascensor debería estar funcionando de nuevo en unos 5 minutos. Genial, el hombre se apoyó contra la pared, impaciente. Elisa suspiró dramáticamente. 5 minutos es suficiente para reflexionar sobre la vida. Dime algo, ¿alguna vez has hecho algo realmente vergonzoso? Él parpadeó. ¿Por qué te lo diría? Porque estamos atrapados aquí, y según el código no oficial del ascensor, cuando dos personas quedan atrapadas juntas, tienen que compartir secretos vergonzosos. Nunca he oído de ese código. Por supuesto que no, porque me lo acabo de inventar. Pero la regla sigue en pie. Él la miró, incapaz de creer que estaba teniendo esta conversación. Está bien, jugaré. Elisa se inclinó ansiosa. Adelante. Cuando era niño, cruzó los brazos, me caí en una piscina de hotel durante un viaje porque quería ver si era posible caminar sobre el agua. Elisa rompió en una gran sonrisa. Dios mío, ¿pensaste que eras Jesús? Pensé que había leído algo sobre la tensión superficial del agua y quería probarlo. Eso es increíble. Equivocado, pero increíble. El ascensor dio una ligera sacudida antes de continuar su ascenso. Elisa aplaudió emocionada. Estamos libres. El hombre sacudió la cabeza, aliviado de librarse de ella. Cuando las puertas se abrieron en el piso 20, él salió primero. Elisa lo siguió, ajustándose el cabello como si nada hubiera pasado. En el mostrador de recepción, fue recibida por una asistente sonriente. Tú debes ser la nueva pasante. El señor Faize quiere hablar contigo antes de que comiences. Elisa se quedó helada. ¿El señor Faize? La asistente señaló hacia una oficina de vidrio, y ahí estaba él, el hombre del ascensor, el CEO de la empresa, James Faize. Elisa contuvo la respiración. Bueno, ahora sí que me van a despedir. Quería cavar un hoyo y esconderse en él para siempre. Si tan solo el ascensor se hubiera quedado atascado por otra hora, o si un rayo hubiera caído en ese preciso momento. Cualquier cosa habría sido mejor que entrar a la oficina de ese hombre justo después de pisarlo, hacer que tirara su teléfono y obligarlo a escuchar sus teorías sobre secretos de ascensores. La asistente del CEO sonrió. Puedes entrar. Te está esperando. Esperando para despedirme, pensó Elisa. Forzó una sonrisa y entró. James Faize estaba sentado detrás de un escritorio impecable, luciendo muy diferente al hombre molesto del ascensor. Su traje seguía perfecto, su cabello bien peinado y su expresión seria sin cambios. Levantó la vista hacia ella. Oh, tú otra vez. Elisa dio una sonrisa nerviosa. El desastre andante en persona. James le hizo un gesto para que se sentara. Eliza Martin, ¿verdad? Ella asintió, intentando mantener algo de dignidad. Sí, señor. Pero si necesita fingir que nunca existí por el bien de su cordura, lo entiendo completamente. Él ignoró el comentario. Ha sido aprobada para una pasantía en el Departamento de Análisis de Proyectos. Eso significa manejar informes, presentaciones y reuniones. Elisa asintió, esperando que no mencionara el incidente del ascensor. Me dijeron que eres proactiva. Ella parpadeó. ¿Dijeron eso? ¿Es una buena noticia? Depende, James cruzó las manos sobre el escritorio. Si proactiva significa que derramarás menos café que el promedio de la oficina, entonces sí. Ella se sonrojó.
Juro solemnemente derramar café no más de 2 veces por semana. James no se rió. Trabajarás bajo Chloe, la gerente del departamento. La miró directamente. Y trata de no iniciar un incendio. Los ojos de Elisa se abrieron de par en par. ¿Eso ha pasado antes? No, pero contigo, nunca se puede estar seguro. Ella abrió la boca para protestar, pero rápidamente se dio cuenta de que no tenía defensa. Justo. Él señaló hacia la puerta, dando por terminada la reunión. Puedes irte. Y por favor, intenta no pisar a nadie al salir. Elisa salió apresuradamente de la oficina. Lo había logrado. No la habían despedido en su primer día. Eso ya era una victoria. Tan pronto como llegó al departamento de análisis de proyectos, se dio cuenta de que ya era algo así como una celebridad en la oficina. Los susurros eran lo suficientemente fuertes como para oírlos. Es ella, la pasante que casi mata al CEO. Escuché que arrojó su teléfono por la ventana. Eso es una exageración. Solo estaba en el suelo. Es H. Está mirando. Chloe, la gerente del departamento, se acercó. Bienvenida, Elisa. Elisa sonrió cortésmente. Gracias. Estoy muy emocionada de empezar. Chloe asintió, pero parecía un poco vacilante. Eso espero. Solo una advertencia, nuestro departamento es muy estructurado. La gente aquí es extremadamente organizada. Elisa sonrió. Oh, por supuesto. Yo también soy súper organizada. En ese preciso momento, su bolso se deslizó de su hombro y derribó una pila de documentos del escritorio de un colega. Los papeles se esparcieron por todas partes. El silencio fue ensordecedor. Oh, murmuró Elisa. Eso fue una prueba. Chloe suspiró. Te mostraré tu escritorio. Le entregó una carpeta a Elisa. Aquí hay algunos informes que necesitas organizar y revisar. Es simple, solo pon los documentos en orden, verifica las hojas de cálculo e ingresa todo en el sistema. Suena fácil, Elisa sonrió. Genial. Lo necesitamos en 3 horas. Chloe se alejó, dejando a Elisa con su primera tarea. Abrió la carpeta y encontró docenas de páginas llenas de gráficos y tablas complejas. Está bien, puedo con esto, respiró hondo y comenzó a ordenar los papeles. 5 minutos después, definitivamente no puedo con esto. Los gráficos parecían runas místicas antiguas, las tablas tenían más números que un manual de instrucciones de un cohete, pero Elisa no iba a rendirse. Necesito un plan, pensó. Entonces tuvo una idea brillante. Tomó algunas notas adhesivas de colores y comenzó a etiquetar las hojas de cálculo con nombres divertidos para ayudarla a recordar de qué trataba cada una, la hoja de la depresión porque los números seguían cayendo, el gráfico de la tristeza porque parecía una espiral descendente, las tablas de la bancarrota autoexplicativo. Orgullosa de su sistema revolucionario, siguió trabajando. Elisa estaba tan concentrada que ni siquiera notó cuando Chloe regresó. ¿Cómo va? Elisa saltó de sorpresa y, en el proceso, volcó su taza de café directamente sobre los documentos. Los ojos de Chloe se abrieron de par en par. Elisa. ¿Puedo explicarlo? Elisa agarró servilletas frenéticamente, pero ya era demasiado tarde. Las tablas estaban completamente manchadas. Toda la oficina quedó en silencio. Dios mío, murmuró alguien. Chloe se frotó las sienes. ¿Cuánto café bebes al día? No lo suficiente para manejar esto. Tomó una respiración profunda. Está bien, reimprime todo y rehaz las notas. Elisa suspiró aliviada. ¿Entonces todavía tengo trabajo? Chloe hizo una pausa. Por ahora. Después de toda una tarde arreglando el desastre, Elisa finalmente terminó su trabajo. Cuando se levantó para entregar los documentos a Chloe, escuchó murmullos en la oficina. El CEO viene.
James Faize entró al departamento como un rey inspeccionando su reino. Todos se enderezaron de inmediato. Elisa intentó parecer profesional, pero sus nervios la traicionaron y dejó caer la pila de documentos justo a los pies de James. Él miró los papeles en el suelo, luego a Elisa. Ella le dio una sonrisa incómoda. Oh, hola otra vez. James respiró hondo. ¿Tienes algo en contra de los documentos? Ella se agachó rápidamente para recogerlos. No. Amo los documentos. Son tan rectangulares. Él levantó una ceja. ¿Rectangulares? Sí, y están impresos. Muy bonitos. Él la miró completamente desconcertado. Bueno saberlo. Tomó un informe y lo hojeó. Estos números. Hizo una pausa. ¿Por qué está este gráfico etiquetado como el gráfico de la tristeza? La oficina cayó en un silencio absoluto. Elisa sintió que su alma abandonaba su cuerpo. Yo puedo explicarlo. James cerró lentamente el informe. Más vale que sea una muy buena explicación. Toda la sala contuvo la respiración. La cara de Elisa se puso tan caliente que estaba segura de que podría freír un huevo en su frente. Ahí estaba él, James Faize, el CEO más intimidante en la historia de los CEOs, sosteniendo un informe con un gráfico llamado el gráfico de la tristeza y mirándola como si tratara de decidir si esto era una broma o una prueba de paciencia. Ella abrió la boca para explicar, pero su cerebro entró en modo de emergencia y se negó a producir algo útil. Así que simplemente soltó, bueno, si yo fuera un gráfico, también me llamarían así. La oficina permaneció en silencio mortal. James se pellizcó el puente de la nariz, como si le pidiera fuerza al universo. ¿Por qué exactamente nombraste las hojas de cálculo así? Elisa tragó saliva. Bueno, señor Faize, los números pueden ser tan fríos, así que les di personalidad. Ahora son gráficos con sentimientos. ¿Personalidad? Ella asintió entusiastamente. Sí. Mira, el gráfico de la tristeza muestra una gran caída en el rendimiento, así que el nombre tiene total sentido. ¿Y la tabla de la bancarrota? Una tragedia. Necesitamos sentir el impacto de estos números para entender realmente su historia. James parpadeó. Acabas de describir los informes financieros como una telenovela. Elisa dio una sonrisa tímida. Con la banda sonora adecuada, sería aún mejor. James no estaba seguro de si debía reír o terminar su contrato en el acto. Cambia los nombres. Ahora. Ella sintió tan rápido que parecía un pingüino entrenado. De inmediato, señor. Él le dio una última mirada a la pasante antes de salir de la sala, murmurando algo sobre cómo la empresa seguía atrayendo genios del caos. Tan pronto como la puerta se cerró, la oficina estalló en susurros. Dios mío, sobreviviste. Pensé que te iba a despedir en el acto. En serio, ¿quién etiqueta un informe corporativo como el gráfico de la tristeza? Elisa suspiró y se desplomó en su silla. Bueno, al menos no me arrojó una grapadora. Yo diría que eso es una victoria. Debido al caos de las hojas de cálculo, Elisa tuvo que quedarse hasta tarde organizando los documentos. Divirtámonos con aquellos que solo leen los comentarios, escribe palomitas en los comentarios. Solo aquellos que llegaron hasta aquí lo entenderán. Ahora continuemos con la historia. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que la oficina estaba casi vacía. Solo quedaban unas pocas luces encendidas y el sonido de los teclados resonaba en el espacio silencioso. Estaba exhausta. Está bien, Elisa, solo termina esto y vete a casa. Pero había un pequeño problema, ya no podía concentrarse. Sus ojos comenzaron a sentirse pesados, y fue entonces cuando tuvo una idea brillante. Necesito un impulso, algo que me mantenga despierta y motivada. ¿Y cuál era la mejor manera de mantenerse despierta? Música.
Elisa se puso sus auriculares, abrió su lista de reproducción máxima energía y le dio play. En el momento en que comenzó el ritmo, no pudo resistirse. Sin darse cuenta, comenzó a mover los hombros al compás, luego vinieron sus brazos, y luego sus piernas. En minutos, Elisa estaba bailando sola en medio de la oficina, girando alrededor del escritorio, aplaudiendo al ritmo y fingiendo que su grapadora era un micrófono. Hizo un giro dramático y, atrapada en el momento, se deslizó por su silla giratoria como una estrella de rock en medio de un concierto. Y fue entonces cuando escuchó un ruido. Un tosido silencioso. Elisa se quedó helada, aún sosteniendo la grapadora como micrófono. Lentamente se giró, y ahí estaba él, James Fraser, de pie en la puerta, mirándola con una expresión indescifrable. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Elisa sintió que su alma abandonaba su cuerpo y tomaba el primer vuelo a otro planeta. Quizás si finjo ser una estatua, simplemente se irá. Pero James no se fue. Todo lo contrario, cruzó los brazos y ladeó la cabeza. Bueno, eso fue inesperado. Ella soltó la grapadora. ¿Puedo explicarlo? Él levantó una ceja. Me encantaría escuchar esto. Ella pensó rápido. Bueno, sabes, los estudios muestran que bailar mejora la productividad. ¿Qué estudios? Oh, muchos. Investigaciones científicas respetadas publicadas por expertos en baile productivo. James no pudo contener una sonrisa. Eso te lo inventaste. Sí, pero suena convincente, ¿no? Él sacudió la cabeza, aún intentando no reír. Dime algo, Martin, ¿es esto parte de la cultura corporativa de Dax Corp? Oh, absolutamente. Es una tradición secreta, todos los empleados bailan solos cuando nadie está mirando. James soltó una risa corta y silenciosa, pero Elisa lo notó, rió, y fue real. Sintió un pequeño orgullo por eso. James suspiró y revisó su reloj. Solo termina ese informe. Ella dio un saludo juguetón. Sí, señor. Él comenzó a irse, pero antes de cerrar la puerta, la miró una vez más. Oh, y Elisa. Ella lo miró. Ese giro en la silla fue impresionante. Luego salió. Ella se quedó allí, parpadeando. ¿Acababa su CEO de elogiar sus movimientos de baile en la oficina? Miró la silla. Quizás debería practicar eso más a menudo. Pero por seguridad, solo cuando nadie estuviera mirando. James salió de la oficina y caminó por el pasillo. Todavía no podía creer lo que acababa de ver, Elisa bailando, girando en su silla como si estuviera en su propio concierto privado, sosteniendo una grapadora como micrófono. Debería haber estado molesto, pero en cambio, para su sorpresa, se rió. Y eso lo inquietó. No era el tipo de hombre que reía fácilmente. Era un CEO, un hombre serio, práctico, racional. Pero esa pasante era un desastre encantador y no sabía qué pensar al respecto. En el fondo, sabía una cosa, esa escena no se iría de su mente pronto, y eso era preocupante. Pero por ahora, prefería no pensar en ello. A la mañana siguiente, Elisa entró a la oficina tratando de mantener un perfil bajo. Era difícil actuar con normalidad después de lo que había pasado la noche anterior. Cada vez que cerraba los ojos, el recuerdo regresaba, girando en su silla, sosteniendo una grapadora como micrófono, y James Fraser de pie en la puerta, viendo todo. Respiró hondo. Tenía que seguir adelante. La oficina estaba ocupada y todos parecían enfocados, lo cual era genial. Nadie decía nada sobre ella, lo que significaba que nadie sabía aún de su pequeño espectáculo privado, al menos no todavía. Se sentó y comenzó a organizar los archivos del día. Entonces apareció Chloe con una sonrisa ligeramente sospechosa. ¿Tienes planes para esta noche? Elisa encontró la pregunta extraña. ¿Yo? ¿Planes? Chloe asintió.
El CEO necesita que alguien lo acompañe a una cena con un posible inversionista. Elisa parpadeó. ¿Y por qué yo? Porque el inversionista pidió conocer a alguien del departamento de análisis de proyectos y eras la única disponible. Un escalofrío recorrió su espalda. Espera, este CEO del que hablas es de unos 6 pies de alto, tiene una mirada intimidante y un talento increíble para atrapar a la gente bailando en el momento equivocado. Chloe la miró fijamente. Ese mismo. Elisa quiso hundirse en su silla. No puedo ir. Tengo un compromiso. ¿Qué compromiso? Tengo que alimentar a mi pez. ¿Tienes un pez? No, pero podría. Chloe suspiró. No tienes opción. Estarás allí a las 8. Elisa pasó el resto del día intentando encontrar excusas, pero cuando el reloj marcó las 7:30, supo que no tenía más opciones. Llegó al restaurante exactamente a las 8, solo para darse cuenta de que era uno de esos lugares caros donde un solo plato costaba tanto como su renta. La iluminación era tenue, la atmósfera sofisticada, y los meseros usaban guantes blancos. Se sintió fuera de lugar solo por respirar allí. James ya estaba sentado en una mesa en la esquina. Cuando la vio, simplemente levantó una ceja, sin parecer sorprendido en absoluto. Ella se acercó y se sentó. Antes de que digas algo, quiero dejar claro que estoy aquí bajo coacción. Bueno saberlo. Le pediré al mesero que lo anote. Ella tomó el menú y echó un vistazo a los precios. Dios mío, hay un plato aquí que cuesta más que mi refrigerador. Si quieres, puedes pedirlo. Prefiero conservar mi refrigerador. Al menos no desaparece después de 5 minutos. James cerró su menú y la observó por un momento. ¿Siempre hablas tanto cuando estás nerviosa? Sí, y cuando estoy emocionada, y cuando estoy aburrida, y cuando estoy, bueno, básicamente siempre. Lo noté. El mesero llegó y tomó sus pedidos. Elisa intentó parecer profesional, pero no podía ignorar lo ridículamente cómodo que parecía James en este lugar, mientras ella aún estaba descifrando cómo sostener los cubiertos correctamente. El inversionista aún no había llegado, dejando solo a los dos atrapados en una cena inesperada. Entonces, comenzó James, ¿has inventado nuevos apodos para los informes? Me estoy controlando, pero tengo un gráfico guardado en mis borradores llamado, la montaña rusa del desespero. Él sacudió la cabeza, pero por primera vez, realmente parecía estar disfrutando de la conversación. La cena continuó con una atmósfera sorprendentemente ligera. James parecía menos rígido de lo habitual, y Elisa incluso comenzó a relajarse. Pero, como siempre, algo tenía que salir mal. Cuando llegó el plato principal, la comida se veía deliciosa, pero después del primer bocado, algo estaba mal. James carraspeó y levantó una mano a su garganta. ¿Estás bien?, preguntó Elisa. Él asintió, pero sus ojos comenzaban a lagrimear. James, te estás poniendo rojo. Está bajo control. ¿Eres alérgico a algo? Él dudó antes de responder. Camarones. Un mesero que pasaba por allí casi dejó caer su bandeja al escuchar eso. Pero señor, su plato contiene camarones. Los ojos de Elisa se abrieron de par en par. ¿Ordenaste algo a lo que eres alérgico? James parecía incómodo. No me di cuenta. Elisa perdió la paciencia. ¿No te diste cuenta? ¿Cómo alguien que es alérgico no se da cuenta de que está ordenando exactamente lo que no puede comer? Él carraspeó. Estaba distraído. ¿Podrías haber muerto por distracción? El mesero intervino rápidamente. Podemos traerle un antihistamínico, señor. Elisa se puso de pie. No es necesario. Tengo uno en mi bolso. James la miró, escéptico. ¿Llevas medicamentos para alergias contigo? Me gusta estar preparada. ¿O simplemente soy propensa a accidentes? Sacó el medicamento y se lo dio.
Toma esto antes de que tenga que llamar a una ambulancia y termine en los titulares como pasante inexperta mata a CEO en restaurante elegante. James tomó la píldora, y después de unos minutos, el enrojecimiento comenzó a desvanecerse. El inversionista finalmente llegó, pero la cena ya había sido un completo desastre. Mientras salían del restaurante, James suspiró. Bueno, esa fue una cena interesante. Sí. Aprendí mucho. Él levantó una ceja. ¿Cómo qué? Que no prestas suficiente atención a tus pedidos de comida y que soy una excelente rescatadora de CEOs imprudentes. Él dio una leve sonrisa. Lo anotaré en mi próximo informe. Ella rió. Por favor, regístralo como Plan de Prevención de Catástrofes Alimentarias. Él sacudió la cabeza, pero no parecía molesto. Buenas noches, Elisa. Buenas noches, jefe. Ella se giró y se alejó, pero sintió que algo había cambiado. James también se quedó allí por un momento, observándola irse. Todavía no estaba seguro de qué hacer con esta pasante torpe e imposible de ignorar, pero una cosa era cierta, tenía una forma única de convertir cualquier situación en un espectáculo total. A la mañana siguiente, Elisa llegó a la oficina sintiéndose más segura que en los días anteriores. A pesar de los desastres ocasionales, seguía empleada, y por alguna razón desconocida, James Pfizer no parecía querer arrojarla por la ventana. Considerando la cena de la noche anterior, donde prácticamente le había salvado la vida, tal vez incluso estaba comenzando a verla de manera diferente. Caminó por el departamento de análisis de proyectos y se sentó en su escritorio, respirando hondo. Estaba decidida a tener un día tranquilo, sin errores. Pero su plan comenzó a desmoronarse en el momento en que Chloe apareció a su lado con una expresión seria. Trabajarás directamente con el CEO esta semana. Elisa parpadeó varias veces, esperando que Chloe estallara en risas y dijera que era solo una broma, pero su jefa no parecía estar divertida en lo más mínimo. ¿Qué quieres decir? Quiere que revises algunos informes del departamento de tecnología y prepares un resumen para él. Elisa frunció el ceño. ¿Yo? Sí. Pero solo soy una pasante. Te pidió específicamente. El estómago de Elisa dio un vuelco. ¿James quería que trabajara directamente con él después de todo lo que había hecho en los últimos días? ¿Qué estaba pasando? ¿Estás segura de que no solo quiere que organice los cables de la sala de ti? Segura. Sin otra opción, agarró sus materiales y se dirigió al piso ejecutivo donde estaba la oficina del CEO. Cuando entró, encontró a James sentado detrás de un enorme escritorio de vidrio, hojeando un informe. Levantó la vista cuando ella entró. ¿Estás aquí lista para trabajar en serio o para otra escena de comedia? Elisa apretó los labios y colocó la carpeta en su escritorio. Me enfocaré para evitar cualquier error. Eso debe requerir un esfuerzo monumental. Ella se sentó y comenzó a revisar los documentos que James le entregó. Para su sorpresa, el trabajo era realmente interesante. Quería que resumiera varias propuestas para un nuevo proyecto de expansión, destacando sus fortalezas y debilidades. Por un tiempo, todo fue relativamente bien. Elisa logró concentrarse, y una vez que estuvo completamente inmersa en los informes, incluso olvidó que él estaba allí. Pero entonces, como si el universo simplemente no le permitiera un momento de paz, su bolígrafo se le escapó de la mano y cayó al suelo. Se inclinó para recogerlo y, en el proceso, golpeó su cabeza contra el borde del escritorio. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para hacerla soltar un pequeño gruñido. James la miró por encima de sus papeles. ¿Estás bien? Perfectamente. Solo probando la resistencia de mi frente. Él suspiró y volvió a su informe como si ya estuviera acostumbrado a este tipo de cosas de ella. Después de unas horas de trabajo, James finalmente cerró uno de los archivos y la miró. ¿Qué opinas de los informes? Elisa hojeó sus notas y comenzó a explicar.
La propuesta del equipo de desarrollo parece interesante, pero hay algunas lagunas en el presupuesto. Están estimando un costo menor al que realmente se necesitaría para la implementación del proyecto. Él asintió. ¿Y la otra propuesta? El equipo de innovación tiene un concepto sólido, pero su cronograma es irreal. Esperan una entrega que nadie podría cumplir sin duplicar el equipo. James estudió sus notas por un momento. Hiciste un buen trabajo. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Un buen trabajo? Elisa sonrió. ¿Eso fue un cumplido? No te acostumbres. Ella rió. Lo recordaré para siempre. El resto del día transcurrió sorprendentemente bien. Incluso con algunos errores ocasionales, Elisa logró contribuir en las reuniones y organizar la información que James necesitaba. Sin embargo, había un problema. Toda la oficina comenzó a notar que James le prestaba más atención de lo habitual. Los chismes comenzaron a propagarse por los pasillos. Durante un descanso para el café, Elisa notó que sus colegas susurraban mientras la miraban. ¿Viste? La llamó otra vez para revisar los informes. De ninguna manera. James nunca se interesa así por nadie. ¿Crees que hay algo más? Elisa casi derrama su café cuando escuchó eso. ¿Qué estaban insinuando? Necesitaba aclarar que esto no significaba nada. James era su jefe, eso era todo. Pero cuanto más intentaba ignorar los rumores, más parecían crecer. Durante una reunión del departamento, alguien sugirió en broma hacer apuestas sobre cuánto tiempo tomaría para que James y Elisa se involucraran. Su reacción fue inmediata. Espera, ¿qué? Chloe intentó ocultar su sonrisa. No te preocupes, es solo una broma. ¿Una broma? Esto se está convirtiendo en un reality show. Bueno, nadie ha visto al CEO actuar así antes. Elisa enterró la cara en sus manos. Solo me está probando para ver si puedo hacer bien el trabajo. Claro, por supuesto. Ella miró a Chloe, que no parecía convencida. ¿Qué se supone que significa eso? Nada, solo que no suele probar a la gente de esta manera. Los rumores seguían propagándose, y para empeorar las cosas, Elisa comenzó a notar que James parecía más relajado a su alrededor. Durante las reuniones, no solo escuchaba sus sugerencias, sino que también hacía preguntas y discutía ideas abiertamente. Si ella cometía un error, no era tan estricto con ella como con los demás, y eso solo alimentaba aún más los chismes. Una tarde, mientras revisaba un archivo, Elisa notó que James la observaba con una expresión pensativa. ¿Qué? Él levantó una ceja. Nada. Solo me preguntaba cómo alguien tan caótico puede ser tan eficiente al mismo tiempo. Ella sonrió. Es un don raro. Él cerró uno de los informes y se recostó en su silla. Debo admitir, has traído un poco de energía a la oficina. Ella cruzó los brazos. ¿Estás diciendo que soy un huracán? Sí, pero un huracán que de alguna manera organiza archivos en medio de la destrucción. Ella rió. Lo tomaré como un cumplido. Parecía un intercambio ordinario, pero para el personal de la oficina, acostumbrado al comportamiento serio y reservado de James, era prácticamente una actuación en vivo. Cada conversación entre los dos era analizada con la misma emoción que un partido de campeonato. Elisa no estaba segura de qué era más extraño, los chismes o el hecho de que, de alguna manera, a James no parecía importarle. Se preguntaba si siquiera se daba cuenta de cuánto hablaban las personas. Si lo hacía, parecía decidido a ignorarlo, que era exactamente lo que ella debería estar haciendo. Pero por alguna razón, era difícil ignorar la forma en que a veces la miraba, como si estuviera tratando de descifrar algo que ni él mismo podía explicar del todo, y eso solo era suficiente para hacerla sentir inquieta. Elisa estaba acostumbrada a ser el centro de atención en la oficina, pero nada podría haberla preparado para el nivel de especulación que se apoderó de la empresa después de esa semana.
Solo su presencia en el piso ejecutivo era suficiente para que los empleados intercambiaran miradas sospechosas. Cada vez que salía de la oficina del CEO, escuchaba susurros en los pasillos y pequeñas sonrisas ocultas detrás de las pantallas de las computadoras. Intentó ignorarlo. Estaba allí para trabajar, no para alimentar chismes. Pero algunas conversaciones eran imposibles de ignorar. Escuché que el CEO se va a casar. Elisa casi se atraganta con su café. ¿Qué? Los dos empleados que habían estado charlando se congelaron cuando se dieron cuenta de que ella estaba cerca. Oh, ¿no lo sabías? Elisa parpadeó. No, y no creo que sea la única. Bueno, aparentemente es un matrimonio arreglado, un contrato entre familias ricas o algo por el estilo. Elisa cruzó los brazos. Eso suena como algo sacado de una telenovela. Pero tiene sentido. James es muy reservado. Nunca se le ha visto en una relación pública. Elisa se quedó callada. No era de su incumbencia, por supuesto, pero por alguna razón, el pensamiento la inquietaba. El resto del día se arrastró. Su productividad se desplomó, y cada vez que intentaba concentrarse en los informes, su mente regresaba a la supuesta misteriosa prometida de James. Al final del día, decidió que solo había una forma de obtener respuestas. Cuando tocó la puerta de la oficina del CEO y encontró a James, como siempre, concentrado en un informe. Levantó la vista por un segundo antes de volver a su trabajo. ¿Algo anda mal? Elisa respiró hondo y fue directa al grano. ¿Estás comprometido? James dejó de escribir. Hubo un largo silencio antes de que lentamente dejara su pluma y se recostara en su silla, estudiándola con una expresión curiosa. ¿Qué te hace pensar eso? Ella cruzó los brazos. Toda la oficina está hablando de eso. Él suspiró, frotándose las sienes. Los chismes de la oficina se propagan más rápido que los correos. ¿Entonces no es cierto? James dudó un segundo más de lo que a ella le hubiera gustado. Depende de cómo lo mires. Elisa frunció el ceño. Esa es una forma muy sofisticada de decir, quizás. Él dio una leve sonrisa, como si encontrara todo esto divertido. ¿Y si fuera cierto, eso cambiaría algo para ti? Ella parpadeó, desconcertada por la pregunta. No, es solo que. No sabía cómo terminar la frase. James observó su reacción por un momento, luego volvió a su informe como si la conversación hubiera terminado. Creo que ya tienes tu respuesta. Elisa salió de la oficina sin estar del todo segura de lo que sentía. Si era cierto, ¿por qué no lo decía simplemente? ¿Y por qué el pensamiento de que estuviera comprometido la molestaba tanto? Al día siguiente, los rumores sobre su compromiso solo se intensificaron. Algunos decían que la prometida era una socialité de una familia influyente, mientras que otros insistían en que era una misteriosa empresaria del extranjero. Elisa intentó ignorarlo, pero su cerebro no la dejaba, y antes de que se diera cuenta, se encontró dándole consejos de relación a James. Todo comenzó de manera inocente. Si realmente estás comprometido, deberías planear algo romántico para sorprenderla. James, que había estado revisando un contrato, se detuvo a mitad de una frase y la miró. ¿Disculpa? Lo digo en serio. No pareces del tipo que se preocupa por estas cosas, pero a las mujeres les gustan los gestos inesperados. ¿Eso es un hecho comprobado o solo otra de tus teorías espontáneas? Sentido común. Él cerró el contrato y cruzó los brazos. ¿Y qué tipo de gesto inesperado recomendarías? Una cena especial, algo bien pensado con un toque personal. Él se quedó en silencio por un momento. ¿Una cena, entonces? Sí, pero no cualquier cena. Tiene que mostrar que realmente te importa. James apoyó la barbilla en su mano y la estudió pensativamente. Está bien. Planearé una cena. Elisa sintió una opresión en el pecho pero forzó una sonrisa. Eso es genial.
Al día siguiente, escuchó a un grupo de empleados hablando sobre una cena que James supuestamente había planeado para esa noche. Su estómago se hundió. Después de todo, ella fue quien lo había sugerido. Eso era todo, el CEO de la empresa iba a salir a una cena romántica con su misteriosa prometida, y todo era su culpa. Y entonces, sin pensar, decidió que tenía que verlo por sí misma. Tomó un taxi y se dirigió discretamente al restaurante que habían mencionado. Tan pronto como llegó, encontró una mesa reservada con una elaborada configuración para la cena esperando. Pero algo estaba mal. La mesa estaba vacía. Y entonces sintió que alguien se acercaba por detrás. ¿Elisa? Se giró y encontró a James de pie allí, su expresión una mezcla de diversión e incredulidad. ¿Qué haces aquí? Ella abrió la boca, pero no se le ocurrió ninguna respuesta reasonable. Yo, escuché sobre la cena y... Él levantó una ceja. ¿Y decidiste seguirme? Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien. Él cruzó los brazos. Está bien, entonces dime, ¿dónde está mi prometida? Elisa parpadeó. Eso debería preguntártelo yo. James soltó un suspiro, tomó una servilleta y la colocó en la mesa vacía. No hay prometida. Ella se quedó helada. ¿Qué? Él señaló hacia la mesa vacía. Esta era la cena especial que sugeriste. Elisa sintió que su rostro ardía. ¿Estuviste jugando conmigo todo este tiempo? James dio una sutil sonrisa. Quería ver hasta dónde llegarías con esta historia. Ella quiso hundirse en el suelo. No puedo creer esto. Él tomó el menú y la miró. Ya que estás aquí, bien podríamos tener una cena de verdad. Ella dudó, pero luego se dio cuenta de que, en el fondo, se sentía aliviada. No estaba comprometido. Solo había querido molestarla, y por alguna razón, ese pensamiento la hizo sonreír. Elisa todavía estaba intentando procesar la revelación de que la historia del compromiso no había sido más que una broma de James. Lo que la confundía aún más era que él parecía disfrutar de su reacción, como si hubiera estado esperando ver qué haría ella a continuación. Lentamente se sentó, aún un poco en shock. ¿Entonces todo esto fue solo una prueba? James hojeó el menú con calma. No exactamente una prueba, pero tenía curiosidad por ver qué haría si pensabas que realmente estaba comprometido. Ella entrecerró los ojos. ¿Y qué aprendiste de ello? Él la miró por un momento antes de responder. Que no manejas bien la curiosidad. Elisa resopló y tomó el menú, intentando concentrarse en la comida, pero su corazón aún latía rápido, no porque él la hubiera engañado, sino porque por alguna razón, se sentía increíblemente aliviada de saber que no estaba comprometido con nadie. El mesero vino a tomar sus pedidos, y Elisa intentó actuar con normalidad. Ya que estoy aquí, bien podría disfrutarlo. Pero que sepas, todavía estoy molesta contigo. James dio una pequeña sonrisa. Justo. La cena comenzó con calma, con conversaciones sobre el trabajo y los desafíos del proyecto que estaban revisando. Elisa notó que cuando James no estaba actuando como el intimidante CEO, en realidad podía ser buena compañía. Dime algo, dijo ella, cortando un pedazo de su comida. ¿Por qué parece que nadie sabe nada sobre tu vida personal? Mantienes este aire de misterio que vuelve loca a la gente de curiosidad. Él dejó los cubiertos y le dio una pequeña sonrisa de complicidad. Porque cuanto menos sepa la gente de ti, menos tienen para especular. Bueno, funcionó, pero también creó una cantidad insana de rumores. A la gente siempre le gusta inventar historias cuando no tiene respuestas. Elisa sonrió. Supongo que por eso les encanta cotillear tanto sobre nosotros. James la estudió por un momento antes de responder. ¿Y qué piensas de esa historia? Ella parpadeó, sorprendida por la pregunta. ¿Qué historia? La que están creando sobre nosotros. Ella tragó saliva. Bueno, es solo
solo una historia, ¿verdad? Él asintió lentamente, sus ojos aún fijos en los de ella. Si tú lo dices. Un breve silencio llenó el aire, y Elisa sintió la necesidad de cambiar de tema antes de que la cena tomara un rumbo para el que no estaba preparada. Entonces, ¿tienes algún pasatiempo? Algo que hagas fuera del trabajo. James pensó por un momento. Me gusta cocinar. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Estás bromeando? Él negó con la cabeza. Es una de las pocas veces que puedo concentrarme en algo sin ser interrumpido por correos y reuniones. Elisa sonrió. Nunca te habría imaginado en una cocina. Apuesto a que tienes un delantal súper formal y solo cocinas platos dignos de un restaurante de 5 estrellas. Él se encogió de hombros. Me gustan los platos simples. Lo importante es el sabor. Entonces, ¿eso significa que haces fideos instantáneos gourmet? Él rió suavemente. Nunca lo intenté, pero ahora tengo curiosidad por ver si eso existe. Ella rió genuinamente. Puedo enseñarte. La cena continuó con una conversación sorprendentemente ligera. Cuando terminaron la comida, James llamó al mesero para pagar, pero Elisa lo detuvo. Debería pagar mi parte. Él levantó una ceja. ¿Quién te arrastró aquí en primer lugar? Ella puso los ojos en blanco. Tú lo hiciste. Entonces déjame pagar. Ella suspiró pero no discutió. Cuando salieron del restaurante, la noche estaba fría, y Elisa cruzó los brazos, arrepintiéndose de no haber traído una chaqueta. James lo notó y, sin decir una palabra, se quitó su propia chaqueta y la colocó sobre sus hombros. Ella parpadeó, sorprendida. No tienes que hacer esto. Estás temblando. Ella bajó la cabeza y se aferró a la chaqueta, captando su aroma en la tela. Gracias. Caminaron juntos hacia el estacionamiento en silencio. Cuando llegaron al auto de James, él se apoyó contra la puerta y la miró. Tengo que admitir algo. Ella levantó la vista hacia él. ¿Qué? Tienes un talento natural para hacer un desastre de todo a tu alrededor. Ella rió. ¿Eso es un cumplido o una crítica? Un poco de ambos. Ella miró hacia otro lado, sonriendo. Y tú tienes un talento natural para dejarme sin palabras. Él abrió la puerta del auto para ella, y Elisa subió, aún sosteniendo la chaqueta sobre sus hombros. El viaje de regreso fue silencioso, pero el silencio entre ellos no se sentía incómodo. Por el contrario, por primera vez, ambos parecían cómodos simplemente compartiendo el mismo espacio. Cuando James estacionó frente a su edificio, Elisa dudó antes de salir. Gracias por la cena. Él asintió. Fue más interesante de lo que esperaba. Ella sonrió. Espero que eso sea un cumplido. Él no respondió, solo la observó mientras ella salía del auto. Ella le devolvió la chaqueta, pero antes de cerrar la puerta, se inclinó ligeramente hacia él. Buenas noches, James. Él dudó por un momento antes de responder. Buenas noches, Elisa. Ella cerró la puerta y entró al edificio, sintiendo que algo había cambiado esa noche, pero no estaba segura de qué. Elisa intentó volver a su rutina normal de trabajo después de la cena inesperada con James, pero algo se sentía diferente. No podía decir si era solo su percepción o si realmente algo había cambiado en la forma en que él la trataba. Las miradas que le daba al pasar por su departamento eran sutiles, pero estaban allí. Antes, James solo parecía intrigado por su comportamiento. Ahora sentía que estaba analizando algo más. Y para empeorar las cosas, los rumores de la oficina se habían intensificado aún más. Cada vez que Elisa caminaba por el pasillo, podía escuchar los susurros hacerse más fuertes. Ya no era solo el hecho de que trabajara directamente con James lo que atraía la atención de la gente. Ahora todos hablaban de la cena de la que se habían enterado. Durante el descanso para el café, Chloe se acercó a ella con una sonrisa traviesa. Entonces,
¿Tú y el CEO han estado saliendo juntos? Elisa casi dejó caer su taza. ¿Qué? No. Chloe rió. Está bien, te creo. Pero la mitad de la oficina no. Fui al restaurante por casualidad, eso es todo. Claro, y por casualidad, él te estaba esperando con una mesa reservada. Elisa puso los ojos en blanco. Estás empeorando esto. Chloe se inclinó, curiosa. Pero en serio, ¿qué pasó realmente? Elisa suspiró. Me engañó con ese rumor de compromiso, dijo que iba a salir a una cena especial, y fui a verificar. Los ojos de Chloe se abrieron de par en par. ¿Lo seguiste? No así. Solo quería entender qué estaba pasando. Chloe sonrió. ¿Y qué pasó? Elisa dudó. Dijo que nunca hubo ninguna prometida. Chloe pareció pensar por un momento. Entonces solo quería ver qué harías. Sí. Chloe rió. Es astuto. Elisa resopló. O simplemente disfruta volviéndome loca. O ambas cosas. Antes de que Elisa pudiera responder, un empleado del piso ejecutivo apareció y se acercó a ellas. ¿Eliza Martins? Ella se giró, sorprendida. Sí. El señor Faize quiere verte en su oficina. Ahora. Un escalofrío recorrió su espalda. Ahora. Sí. Ella intercambió una mirada con Chloe, quien levantó las cejas, claramente emocionada por la situación que se desarrollaba. Elisa respiró hondo y se dirigió al ascensor, preparándose mentalmente para lo que venía. Cuando entró a la oficina de James, lo encontró en su escritorio, como siempre, revisando documentos. Levantó la vista cuando la vio. Cierra la puerta. Ella obedeció, luego se sentó frente a él. ¿Pasó algo? Él entrelazó los dedos y la miró por un momento antes de hablar. Tengo una propuesta para ti. Ella parpadeó. Eso no suena nada aterrador. Él ignoró el comentario. Necesito un acompañante para un evento corporativo mañana por la noche. Ella parpadeó de nuevo, no creyendo lo que acababa de escuchar. ¿Me estás pidiendo que sea tu acompañante para un evento? Sí. Elisa soltó una risa nerviosa. ¿Es esto alguna especie de trampa? Sabes que no lo es. Ella cruzó los brazos. ¿Por qué yo? Porque necesito a alguien que no sea aburrido. Elisa ladeó la cabeza. ¿Eso fue un cumplido o un insulto? Solo una observación. Ella respiró hondo. No sé si esto es una buena idea. La oficina ya está llena de rumores. Si aparezco contigo en un evento, para el día siguiente me tendrán comprometida. ¿Eso te molesta? Ella dudó antes de responder. Me molesta que la gente saque conclusiones equivocadas. James se recostó en su silla. Entonces ve y demuéstrales que están equivocados. Elisa se dio cuenta de que no era el tipo de persona que aceptaba negativas fácilmente. ¿Es una orden? No, pero si dices que no, tendré que llevar a alguien de la junta, y honestamente, prefiero hablar contigo que con cualquiera de ellos. Ella se sorprendió por su honestidad. ¿Acabas de admitir que disfrutas de mi compañía? Él dio una leve sonrisa. Admití que no eres aburrida. Ella lo consideró por un momento. ¿Qué tipo de evento es este? Una reunión de negocios. Nada demasiado formal. Ella pensó un poco más y suspiró. Está bien, pero con una condición. James levantó una ceja. ¿Cuál es? No puedes dejarme sola allí. ¿Entonces quieres que me quede cerca? Ella puso los ojos en blanco. Solo significa que no quiero que me arrojen a un mar de extraños. Él asintió. Trato hecho. Elisa salió de la sala sintiendo que estaba entrando en algo mucho más complicado de lo que había imaginado. Al día siguiente, pasó horas intentando encontrar el atuendo perfecto para el evento.
Quería lucir profesional pero no demasiado formal. Cuando finalmente llegó al lugar, encontró a James esperándola en la entrada. Como siempre, lucía impecable, pero había algo diferente, la estaba mirando de una manera que no podía explicar del todo. Se detuvo a su lado. ¿Listo para enfrentar la noche? Él dio una leve sonrisa. Siempre. Y juntos, entraron al evento. Elisa estaba segura de que nada de esa noche sería predecible. El salón del evento era grandioso, con enormes lámparas de cristal y mesas perfectamente dispuestas, el tipo de lugar que dejaba claro que Elisa no pertenecía allí. Miró a su alrededor, intentando parecer relajada. Hombres y mujeres con atuendos elegantes se movían con copas de vino en la mano, discutiendo inversiones y estrategias de mercado como si fueran tan simples como el pronóstico del tiempo. James, por otro lado, parecía completamente en su elemento. Tan pronto como entraron, varias personas se acercaron a saludarlo, y él respondió con asentimientos corteses y conversaciones breves. Elisa intentó mantener la compostura mientras lo seguía, pero sentía cada par de ojos sobre ella, y para empeorar las cosas, sabía exactamente qué significaban esas miradas. Todos intentaban descifrar quién era y por qué estaba junto al CEO de Dax Corp. ¿Estás bien?, preguntó James, bajando la voz mientras se inclinaba ligeramente hacia ella. Ella respiró hondo y respondió sin mirarlo. Siento que alguien está a punto de investigarme y descubrir que solo soy una pasante que derrama café en los informes. Él reprimió una sonrisa. Subestimas tu capacidad para destacar. Ella soltó una risa seca. No estoy segura de si eso es un cumplido o una advertencia. James estaba a punto de responder cuando una mujer elegante se acercó a ellos. James, querido. Ha pasado tanto tiempo. Elisa observó la interacción con curiosidad. La mujer parecía mucho más cercana a James que los otros invitados. Él sonrió, aunque su expresión permaneció profesional. Amber, buenas noches. La mujer giró su mirada hacia Elisa, evaluándola con un destello de interés en los ojos. ¿Y quién es esta? James mantuvo su expresión neutral. Eliza Martin, mi invitada de la noche. Elisa contuvo la respiración, sintiendo el peso de esa presentación. Amber mantuvo su sonrisa, pero su curiosidad claramente se intensificó. ¿Una invitada, eh? Interesante. Elisa ofreció una sonrisa cortés. Encantada de conocerte. El placer es todo mío. La mujer mantuvo sus ojos en Elisa por un momento antes de volver a James. Veo que tu gusto por las sorpresas sigue intacto. James no respondió. Simplemente dio una leve sonrisa. Tan pronto como Amber se alejó, Elisa soltó un suspiro de alivio. ¿Quién era esa? Amber Waston. Inversionista. ¿Y qué fue eso? Sentí como si me estuviera escaneando con visión de rayos X. Ella quiere entender lo que pasa a su alrededor. Elisa entrecerró los ojos. ¿Entonces eso significa que está tratando de descifrar qué pasa entre nosotros? James la miró con una sutil sonrisa. ¿Y crees que hay algo pasando? Ella abrió la boca, luego la cerró. No quería decir nada que pudiera malinterpretarse. Antes de que pudiera pensar en una respuesta inteligente, un grupo de empresarios se acercó a James para hablar. Elisa aprovechó la oportunidad para escabullirse silenciosamente. Necesitaba un momento para respirar. Caminó hacia la mesa de bebidas y tomó un jugo. Mientras tomaba un sorbo, escuchó una voz masculina a su lado. Eres la mujer del momento. Se giró y vio a un hombre alto con un traje perfectamente entallado mirándola con una sonrisa intrigada. Disculpa. Todos aquí están tratando de descifrar quién eres. Ella dio una sonrisa cortés. No hay mucho que descifrar. Difícil de creer cuando apareces con James Fazer. Ella entrecerró los ojos. ¿Lo conoces bien? Lo suficiente como para saber que no suele traer acompañante a los eventos.
Ella tomó otro sorbo de su jugo y miró a su alrededor como si buscara una distracción. ¿Y tú quién eres? Disculpas. ¿Dónde están mis modales? Extendió su mano. Oliver Pierce. Trabajo en el sector tecnológico. Ella le dio la mano. Eliza Martin. Pasante en Dax Corp. Correcto. Ella parpadeó, sorprendida. ¿Cómo sabes eso? Él dio una sonrisa de complicidad. Digamos que tengo buenas fuentes. Eliza no tuvo tiempo de procesar esa información porque, en el siguiente instante, James apareció a su lado, con una expresión seria. Pierce. Faice. Los dos intercambiaron una mirada tensa, como si hubiera una historia complicada entre ellos. Eliza sintió de inmediato el cambio en la atmósfera. ¿Ya se conocían? Oliver mantuvo su sonrisa. Digamos que hemos trabajado en bandos opuestos unas cuantas veces. James no apartó la mirada. Y todavía lo hacemos. Eliza sintió que era mejor mantenerse fuera de esa conversación. Oliver tomó una copa de vino de la mesa y la miró. Fue un placer conocerte, Eliza. Espero que nos encontremos de nuevo. Luego, con una última mirada a James, se alejó. Eliza permaneció en silencio por un momento antes de girarse hacia James. ¿Qué fue eso? Nada de lo que tengas que preocuparte. Claramente no te agrada. James cruzó los brazos. A Oliver le gusta revolver las cosas. Siempre intenta meterse en los asuntos de los demás. ¿Y ahora soy el asunto de alguien? Él sostuvo su mirada por un momento antes de responder. Eres mi pasante. Ella cruzó los brazos. Eso no responde mi pregunta. Él soltó un suspiro profundo y se pasó una mano por el cabello, luciendo frustrado consigo mismo. Solo no me gusta cuando se acerca demasiado. Eliza no estaba segura de cómo interpretar eso, pero antes de que pudiera insistir, comenzó una nueva ronda de saludos, llevándola de vuelta al flujo del evento. La noche pasó en un torbellino de conversaciones formales y miradas sutiles entre ella y James. Él nunca la dejó sola por mucho tiempo, como si siempre estuviera vigilando a cualquiera que intentara acercarse demasiado. Cuando finalmente se fueron, Eliza sintió alivio de dejar atrás el ambiente formal. En el auto, el silencio entre ellos se sentía más pesado de lo habitual. Ella decidió romperlo. Entonces, Oliver Pierce parece disfrutar provocándote. James mantuvo los ojos en la carretera. Le gusta probar límites. Ella se inclinó ligeramente hacia él. ¿Y qué estaba tratando de probar exactamente conmigo? James la miró por un segundo antes de responder. Eso es algo que solo él puede responder. Eliza se dio cuenta de que no sacaría nada más de él esa noche. Suspiró y miró por la ventana. Esa noche había sido más reveladora de lo que esperaba, y ahora más que nunca, sentía que estaba atrapada en un juego que apenas comenzaba a entender. A la mañana siguiente del evento, Eliza despertó con una sensación extraña. No era solo el hecho de que había pasado la noche rodeada de ejecutivos de negocios, de que había sido analizada como si fuera algún tipo de misterio. Algo de esa noche aún permanecía en su mente, la tensión entre James y Oliver Pierce. Nunca había visto a James tan cerrado y protector antes. Por supuesto, siempre era reservado y estaba en control, pero en el evento había sido diferente. Desde el momento en que Oliver se acercó a ella, James se volvió más alerta, más intenso, y eso la hizo sentir curiosidad. Cuando llegó a la oficina, notó que los rumores solo se habían fortalecido. Entonces, nuestra querida pasante ha sido ascendida a la cita oficial del CEO, bromeó un colega. Nunca antes había llevado a nadie a un evento. ¿Estás segura de que no hay nada más?, susurró Chloe a su lado. Eliza puso los ojos en blanco. ¿No tienen todos trabajo que hacer? Lo tenemos, pero los chismes son más interesantes. Sacudiendo la cabeza, se dirigió a su escritorio, decidida a ignorar las habladurías.
pero su determinación no duró mucho. Unos minutos después de sentarse, apareció una notificación de un nuevo correo. Asunto, oficina del CEO. Ahora. El corazón de Elisa dio un vuelco. Cerró su laptop, tomó su cuaderno y caminó hacia el piso ejecutivo. Cuando entró a la oficina de James, él ya la estaba esperando. Cierra la puerta. Ella hizo lo que le pidió pero cruzó los brazos. Esto suena serio. Él levantó la vista de sus documentos y señaló la silla frente a él. Siéntate. Ella se sentó, sintiendo la tensión en el aire. ¿Qué pasa? James se recostó en su silla y la observó por un momento antes de hablar. Oliver Pierce me llamó esta mañana. Elisa parpadeó sorprendida. ¿Y qué quería? Preguntó por ti. Ella frunció el ceño. ¿Por mí? Sí. Quiere ofrecerte un trabajo en su empresa. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? James mantuvo su expresión seria. Quiere que trabajes para él. Elisa se quedó en silencio por un momento, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Pero por qué? Piensa que tienes potencial. Ella soltó una risa nerviosa. Eso no tiene sentido. Solo soy una pasante. James entrecerró los ojos. ¿Realmente crees eso? Ella dudó. Bueno, sí. Él sacudió la cabeza. Elisa, no te das cuenta del impacto que tienes. Ella se sonrojó ligeramente. Estás exagerando. Él la estudió por un momento antes de continuar. ¿Planeas aceptar la oferta? Elisa frunció el ceño. ¿Quieres que lo haga? James no respondió de inmediato. Su mirada permaneció fija en ella, como si evaluara su reacción. Quiero saber qué quieres tú. Ella suspiró y se recostó en su silla. No lo sé. Todo pasó tan rápido, y ni siquiera confío en Oliver. James asintió. Entonces estamos en la misma página. Ella lo miró cuidadosamente. ¿Por qué siento que ya sabías que él iba a hacer esto? Él apoyó los codos en la mesa. Oliver nunca hace nada sin un motivo oculto. Está intentando usarte para llegar a mí. Elisa tragó saliva. Esto suena más serio de lo que pensaba. ¿Por qué lo es? El silencio se asentó entre ellos. Finalmente, Elisa respiró hondo y sonrió. Supongo que debería prepararme para otro capítulo en esta telenovela corporativa. James sonrió. Ha sido parte de ella desde hace mucho tiempo. Ella se puso de pie, aún procesando su conversación. No te preocupes, James. No me voy a ninguna parte. Él asintió, y por primera vez, pareció relajarse un poco. Elisa salió de la oficina de James con el corazón acelerado. Lo que alguna vez fue un juego de bromas y malentendidos ahora se sentía mucho más serio. Oliver Pierce no solo estaba intentando reclutarla, quería usarla contra James. Y la pregunta que no dejaba su mente era, ¿por qué? El resto del día se arrastró. Elisa intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos seguían volviendo a su conversación con James. Él parecía más preocupado de lo que nunca lo había visto antes, como si por primera vez algo realmente se le hubiera escapado de las manos. Y por alguna razón, eso la inquietaba. Ya era tarde cuando se dio cuenta de que todavía estaba en la oficina. La mayoría de la gente se había ido, y solo quedaban unas pocas luces encendidas. Entonces escuchó un ruido. Cuando se giró, vio a James de pie en la puerta, observándola. ¿Todavía estás aquí?, preguntó. Ella sonrió, intentando aligerar el ambiente. Podría preguntarte lo mismo. Él entró y cerró la puerta detrás de él. Tenía algunos documentos que revisar, pero parece que tú también perdiste la noción del tiempo. Ella suspiró y se recostó en su silla. Solo necesitaba aclarar mi mente. James se quedó en silencio por un momento antes de acercarse y sentarse en la silla a su lado. ¿Quieres hablar?
Ella sonrió, sorprendida por su tono. ¿Eso es una invitación para desahogarme? Solo si quieres. Ella lo miró por un momento, intentando entender por qué este hombre, que siempre parecía tan distante, ahora parecía dispuesto a escuchar. Es sobre todo, dijo finalmente. El evento, los rumores, Oliver. Ni siquiera sé cómo terminé aquí. James asintió lentamente. La verdad es que siempre estuviste en el centro de todo, incluso si no te dabas cuenta. Eso no me hace sentir mejor. Él dio una leve sonrisa. Pero significa que no eres tan invisible como piensas. Ella respiró hondo y bajó la mirada. Realmente estabas preocupado cuando Oliver me ofreció un trabajo, ¿verdad? Él dudó por un segundo antes de responder. Sí. ¿Por qué? Él se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Porque sé de lo que es capaz. Ella frunció el ceño. Hablas como si fuera un villano de película. James soltó una risa baja. No es un villano, pero juega para ganar. Y ha descubierto algo sobre ti que puede usar contra mí. Elisa parpadeó. ¿Y qué descubrió exactamente? Él sostuvo su mirada por un largo momento antes de responder. ¿Qué eres importante para mí? El corazón de Elisa dio un vuelco. Abrió la boca para decir algo, pero no salieron palabras. James mantuvo sus ojos en ella, esperando. Ella sintió que su rostro se calentaba. ¿Estás bromeando? Él negó con la cabeza. Nunca he estado más serio. El silencio se asentó entre ellos, lleno de algo que Elisa no podía definir del todo. Finalmente, James se puso de pie y metió las manos en los bolsillos. Es tarde. Te llevaré a casa. Ella dudó por un segundo, aún intentando procesar todo lo que había pasado en los últimos minutos, pero por alguna razón, no quería estar sola. Está bien. Salieron de la oficina juntos, y por primera vez, el silencio entre ellos no se sentía incómodo. Por el contrario, se sentía como si algo finalmente hubiera cambiado, y Elisa sabía que después de esa noche, nada volvería a ser lo mismo. El silencio entre Elisa y James esa noche habló más fuerte que cualquier conversación. Algo había cambiado entre ellos, y ella sabía que no podía ignorarlo más. El problema era, ¿qué debía hacer con esta nueva revelación? Los días siguientes fueron extrañamente normales, lo que solo hizo que la tensión entre ellos creciera. James no volvió a mencionar a Oliver, ni el evento, ni nada de lo que le había dicho esa noche en la oficina. Pero Elisa notaba las miradas, los momentos en que él dudaba antes de dejar su oficina, como si estuviera a punto de decir algo pero cambiara de opinión. Hasta que un día, ocurrió. Elisa estaba en medio de su trabajo, organizando un informe, cuando recibió un correo sin asunto. ¿Puedes encontrarme en la azotea en 10 minutos? Ella frunció el ceño. No era algo que recibiera normalmente, especialmente no de James, pero por alguna razón, su corazón comenzó a latir más rápido. Intentó actuar con naturalidad mientras salía de la oficina y se dirigía a la azotea. Cuando abrió la puerta, el viento frío golpeó su rostro, y entonces lo vio a James de pie allí, de espaldas a ella, mirando hacia la ciudad. ¿Me llamaste?, preguntó, vacilante. Él se giró lentamente, y por primera vez, Elisa notó que parecía nervioso. Sí. Ella cruzó los brazos. Está bien. ¿Qué pasa? Él respiró hondo y se acercó. He pasado los últimos días intentando encontrar la mejor manera de decir esto. Ella frunció el ceño. ¿Decir qué? Y entonces, antes de que pudiera reaccionar, James metió la mano en su bolsillo y se arrodilló. El corazón de Elisa se detuvo. Literalmente se detuvo. ¿Qué estás haciendo? Él sostenía una pequeña caja negra en la mano y la abrió para revelar un anillo de diamantes brillando bajo la luz del sol. Te estoy pidiendo que te cases conmigo. Elisa parpadeó, luego parpadeó de nuevo. ¿Te golpeaste la cabeza en algún lado?
James rió, pero su expresión permaneció seria. No. ¿Es esto alguna especie de broma? Elisa. Ella se cubrió la cara con las manos por un segundo antes de mirarlo de nuevo. James, ¿estás seguro de esto? Él tomó su mano. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Elisa sintió una ola de emoción recorrerla. ¿Pero por qué? Él sonrió suavemente. Porque me haces reír. Porque me desafías. Porque desde que entraste en mi vida, todo ha sido más interesante. Ella soltó una risa nerviosa. Eso suena más a una oferta de trabajo que a una propuesta de matrimonio. Él negó con la cabeza, riendo también. Eliza Martin, ¿te casarás conmigo? Ella lo miró, aún atónita, luego al anillo, y de repente, supo la respuesta. Sí. James sonrió, deslizó el anillo en su dedo y en un movimiento rápido se puso de pie y la atrajo hacia un beso que casi hizo que sus rodillas cedieran. El personal de la oficina, que se había reunido silenciosamente para observar desde las puertas de vidrio de la azotea, estalló en vítores y aplausos. Elisa se apartó de James lo suficiente para mirar a sus compañeros, horrorizada. ¿Estaban mirando? Chloe sonrió. Por supuesto. Esto es un evento histórico. James solo rió, manteniendo a Elisa cerca. Supongo que ya no hay dudas sobre los rumores ahora. Ella puso los ojos en blanco pero sonrió. Sí, pero al menos esta vez, los rumores son ciertos. La boda ocurrió unos meses después, y fue exactamente como Elisa nunca imaginó que sería, perfecta. Nunca había soñado con una boda fastuosa, pero James insistió en que quería algo memorable, así que encontraron un punto medio. Fue una ceremonia al aire libre con una decoración elegante pero simple. Flores blancas y luces suaves crearon una atmósfera cálida y encantadora. Elisa usó un vestido sencillo pero impresionante y sintió que toda su vida la había llevado a este momento. Mientras caminaba por el pasillo hacia James, su corazón latía más que nunca. Él estaba allí, esperándola con esa mirada que hacía que todo valiera la pena. Los votos fueron sinceros y, por supuesto, tuvieron un toque de humor. Cuando fue el turno de Elisa, tomó la mano de James y dijo, prometo amarte en los días buenos y malos. Prometo siempre llevar una píldora para alergias en caso de que pidas camarones sin darte cuenta. Todos rieron, incluido James. Él sonrió antes de responder, y prometo amarte en cada momento, incluso cuando decidas reorganizar mi cajón de plumas sin mi permiso. El público estalló en risas. Cuando finalmente dijeron el tan esperado sí, acepto y se besaron, Elisa sintió como si el mundo entero desapareciera por un momento. Ahora eran oficialmente marido y mujer, y nada podía ser mejor que eso, o al menos eso pensó. Un año después, la vida era completamente diferente. Elisa y James estaban casados, felices, y equilibraban perfectamente el trabajo y la vida personal. Y entonces llegó la noticia que lo cambiaría todo. Elisa miró la prueba de embarazo por un largo momento. Parpadeó, respiró hondo y miró de nuevo. El resultado no había cambiado. Estaba embarazada. Su corazón se aceleró. ¿Cómo se lo diría a James? Él llegaría a casa del trabajo en solo unos minutos, y sabía que no podría guardar el secreto por mucho tiempo. Así que decidió hacerlo de la manera más creativa posible. Cuando James llegó a casa, encontró a Elisa sentada en el sofá con un sobre en las manos. ¿Qué es esto?, preguntó, quitándose la chaqueta y sentándose a su lado. Ella sonrió y le entregó el sobre. Una pequeña sorpresa. Él lo abrió y sacó una hoja de papel. La leyó en voz alta, felicidades. Has sido ascendido a papá. Parpadeó varias veces, intentando procesarlo. Luego la miró, con los ojos muy abiertos. ¿Es en serio? Elisa asintió, mordiéndose el labio, intentando contener sus emociones. Y entonces James la atrajo hacia un abrazo fuerte. No puedo creerlo. Ella rió,
sintiendo lágrimas de alegría rodar por su rostro. No lo creí hasta que revisé la prueba 3 veces. Él se apartó lo suficiente para sostener su rostro en sus manos y la besó suavemente. Acabas de hacerme el hombre más feliz del mundo. Elisa sonrió, sintiendo su corazón hincharse de felicidad. Bueno, será mejor que te prepares. Parece que nuestra vida está a punto de volverse aún más loca. James rió. Y no puedo esperar por ello. Ella lo abrazó de nuevo, sintiéndose completa de una manera que nunca imaginó posible. Y en ese momento, supo con certeza, su caos había encontrado un hogar, y su nombre era James Fraser.